Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angélica Vaca Cruz y soy meteorólogo previsor. Actualmente cuento con la licencia de oficial de operaciones aeronáuticas y la licencia de observador del tiempo. Tal condición me permite aplicar mis conocimientos dentro del ramo operacional de la aviación. En este curso, que es Meteorología Básica 1, vamos a ver conceptos básicos como son qué es la atmósfera, qué es la temperatura, presión y densidad, qué es la estabilidad, las nieblas, el concepto de las nubes, además de qué es turbulencia y engelamiento. Les comento que estudiar meteorología es un campo muy amplio, por lo cual se tiene que dividir en módulos. Por ahora, solo analizaremos qué es Meteorología Básica 1. Una vez terminado este curso, que es básico, podremos avanzar al curso de Meteorología Intermedio y posteriormente el curso de Meteorología Avanzado. Pues bien, espero disfruten este curso. Cualquier comentario o recomendación, contáctenos en Aviación al Día. En este módulo hablaremos de la atmósfera terrestre, su estructura vertical y composición. Además, se explicará cómo la Tierra recibe la energía del Sol, los componentes del ciclo del agua y la importancia de los océanos. ¿Qué es la atmósfera? La atmósfera es un gran volumen de gas que envuelve a la Tierra y está adherida a ella por la acción de la gravedad. Es un fluido, es elástico y compresible. Comparada con el diámetro de la Tierra, la atmósfera es muy delgada. Sin embargo, esta fina capa de gas nos provee el aire que respiramos, nos protege de los rayos dañinos del Sol y almacena la energía térmica que hace habitable al planeta. La atmósfera se compone de una mezcla de gases llamada aire, que está constituida por gases constantes y variables. Los gases constantes permanecen con su volumen constante hasta una altura de 80 kilómetros sobre la superficie y a continuación los explicamos. Esta es la composición de los gases constantes de la atmósfera. El nitrógeno constituye el 78% de la atmósfera terrestre, el oxígeno el 21% y el 1% restante comprende el argón, neón, helio, hidrógeno, xenón y dióxido de carbono. El dióxido de carbono representa solamente una pequeña fracción del porcentaje de los gases de la atmósfera terrestre, pero tiene importantes propiedades de efecto invernadero que le permiten almacenar y liberar calor de manera eficiente. Ahora hablaremos de los gases variables. Estos son muy importantes aunque su porcentaje en la atmósfera sea muy pequeño, y es debido a que influyen en la formación de los procesos atmosféricos. Los gases variables son ozono, dióxido de carbono y vapor de agua. En este módulo nos concentraremos en hablar del vapor de agua. Esto debido a que casi la mitad del vapor de agua se encuentra aproximadamente en los 10 kilómetros más bajos de la atmósfera, que equivalen a 32.000 pies. Este contribuye a la formación de nubes y a la precipitación. La concentración de vapor de agua típica varía entre menos del 1% y cerca del 4%, y casi la mitad de este se encuentra aproximadamente en los 5 kilómetros más bajos de la atmósfera. ¿Cómo es la estructura de la atmósfera? La atmósfera se describe en términos de capas que se definen con base a los cambios en la temperatura del aire que se observan con la altitud entre una capa y otra. Y a continuación explicaremos cada una de estas capas. 1. Ahora explicaremos cada una de las capas de la atmósfera, comenzando por la troposfera. La troposfera se encuentra en los primeros 20 kilómetros de la atmósfera y en ella la temperatura disminuye con la altitud. Esta contiene entre el 75 y 80% de la masa total de la atmósfera. El límite superior de la troposfera es la tropopausa. La tropopausa no es continua y su altitud varía según su altitud con relación a la Tierra. Encima de la troposfera encontramos a la estratosfera, la cual se extiende desde la tropopausa a una altitud de entre 50 y 55 kilómetros. En la estratosfera, la temperatura permanece constante hasta los 20 kilómetros.
para después comenzar a crecer lentamente con la altitud hasta los 32 kilómetros, y por encima de esa altitud lo hace más rápido, ya que absorbe la radiación ultravioleta del Sol. Por lo tanto, es aquí donde reside la capa de ozono. El límite superior de la estratosfera es la estratopausa. Aproximadamente en los 50 kilómetros, la temperatura deja de crecer. Y es aquí donde encontramos a la mesósfera. En esta capa, la temperatura disminuye con la altitud hasta alcanzar entre menos 100 y menos 130 grados Celsius, que es aproximadamente a una altitud de 80 a 90 kilómetros. Y es aquí donde encontramos su límite superior, que es la mesopausa. La mayoría de los meteoritos se queman en esta capa, ya que contiene suficientes moléculas para crear fricción. Finalmente está la termósfera. Es la región que se encuentra sobre la mesopausa y se caracteriza por un aumento progresivo de la temperatura. Sin embargo, las moléculas de aire son tan pocas que a pesar de las altas temperaturas, el aire transfiere muy poco calor. La termósfera suele considerarse como el límite del espacio exterior, y tanto el transbordador espacial como la Estación Espacial Internacional orbitan la Tierra a estas altitudes. Los gases ionizados forman una capa interna en la termósfera llamada ionosfera, que es donde ocurren las auroras boreales y australes. Más allá de la termósfera, en la exósfera, hay incluso menos moléculas de aire, y es esta capa la que marca la transición al espacio interplanetario. En esta imagen podemos ver con más detalle qué fenómenos ocurren en las diferentes capas de la atmósfera. Por ejemplo, en la troposfera ocurren la mayor parte de los fenómenos meteorológicos. En la estratosfera encontramos los globos meteorológicos y es donde los aviones vuelan en los niveles más bajos de esta capa. También es importante porque aquí se encuentra la capa de ozono que absorbe la radiación ultravioleta. En la mesósfera encontramos las estrellas fugaces y es aquí donde se desintegran la mayor parte de estos meteoritos. En la termósfera, como mencionamos, ocurren las auroras boreales. Y finalmente, la exósfera, que es una capa externa y muy delgada de la atmósfera, donde orbitan la mayoría de los satélites. Como ya mencionamos anteriormente, la troposfera es la capa donde se desarrollan los fenómenos meteorológicos. Y antes de entrar en detalle con esta capa, debemos explicar qué sucede con la tropopausa, que es el límite superior de la troposfera. Podemos guiarnos con esta imagen y explicamos lo siguiente. La tropopausa no es continua y varía latitudinalmente conforme a la temperatura. Como podemos ver en la imagen, en los polos, la tropopausa alcanza los primeros 10 kilómetros, mientras que en las latitudes medias oscila entre los 15 y 18 kilómetros. Finalmente, en latitudes tropicales, la tropopausa alcanza los 20 kilómetros. La troposfera. La troposfera es la capa más importante en aviación, ya que en ella se realizan casi todos los vuelos y se desarrollan los fenómenos meteorológicos. Esto es debido a que en esta capa se concentran las 2/3 partes de la masa atmosférica, ya que hay vapor de agua. Aquí, la temperatura disminuye a razón de 6.5 grados por kilómetros. Y finalmente se forman las capas de inversión, que son muy significativas en las condiciones meteorológicas. Ya hablamos del límite de la troposfera, que es la tropopausa. Es importante también mencionar que aquí se forman las corrientes en chorro. ¿Por qué son importantes las corrientes en chorro? Como acabamos de mencionar, estas se generan en la tropopausa, la cual tiene la función de evitar el paso de las corrientes ascendentes de la troposfera hacia la estratosfera, así como evitar el paso del vapor de agua. El resultado de esto es que en esta región no hay turbulencia ni nubes, tampoco precipitación, por lo cual se puede volar sin contratiempos. 1. Anteriormente mencionamos la importancia de las corrientes en chorro en la aviación. Pero ¿por qué las corrientes en chorro están cerca de la tropopausa? Esto es debido a la disminución de la temperatura con la altura, justamente hasta la tropopausa, de modo que esta capa constituye el límite para el aumento
en los gradientes de presión y en los vientos. Dado que existe el potencial de vientos fuertes en la altura, siempre que se produzcan contrastes térmicos muy marcados, normalmente asociamos las corrientes en chorro con los sistemas frontales en latitudes medias. El chorro polar y el chorro subtropical que fluyen hacia el este. En las cartas sinópticas de la alta troposfera, las corrientes en chorro se identifican como zonas donde la velocidad del viento excede los 50 nudos. El chorro polar es más intenso en invierno, cuando a veces migra hasta las latitudes tropicales y puede llegar a unirse al chorro subtropical. En este esquema podrán darse una mejor idea de dónde se localizan las corrientes en chorro polar y subtropical en ambos hemisferios. Aquí podemos observar una nube de tipo cumulonimbus. Esta nos da una mejor idea de cuál es el límite de la troposfera. Aunque esta es una nube de gran desarrollo vertical, no logrará sobrepasar este límite. Anteriormente hablamos de la importancia del vapor de agua. En este esquema de la tasa de evaporación atmosférica en el planeta, podemos ver que la mayor parte de evaporación ocurre en los trópicos, de 2 a 4%. Esto es debido a que en esta región se almacena el mayor contenido de vapor de agua. La cantidad de este varía por región, por zona climática, altitud, estación y hemisferio. La cantidad es mayor en los trópicos y menor cerca de los polos. El vapor de agua afecta la cantidad de precipitación, que a su vez determina las zonas climáticas de la Tierra. El contenido de vapor de agua disminuye con la altitud. A nivel del mar, el contenido de vapor de agua de la atmósfera oscila entre 2 y 4% y se acerca al 0% a 6 kilómetros por encima del mar. Pero para comprender esto mejor, debemos saber cómo funciona el ciclo hidrológico, que es lo que veremos a continuación. El ciclo hidrológico describe el transporte del agua a través de la superficie de la Tierra, la atmósfera y el océano. Los procesos más importantes del ciclo hidrológico son la evaporación, la transpiración, la condensación, precipitación y escorrentía o escurrimiento. Ahora los veremos con mayor detalle. Para comenzar a hablar de los procesos más importantes del ciclo hidrológico, empezaremos con la evaporación, que es el proceso de cambio de estado líquido a gaseoso. El agua se evapora desde la superficie con el simple hecho de lavar el piso de alguna calle. Como se observa, el proceso es lento, pero esto finalmente va a suceder. Como sabemos, el océano es el mayor almacenador de energía, así que de él se evaporan grandes cantidades de agua hacia la atmósfera. Además de las plantas, con la actividad cotidiana de regarlas en casa, también se evapora agua hacia la atmósfera. Podemos ver en este ejemplo cómo se humedece y evapora el agua que se le ha regado. Con este ejemplo, es más fácil imaginar que de un árbol grande o también de amplias hectáreas de cultivos, va a ser mucho mayor el agua que se evapora a la atmósfera de manera natural por medio de la precipitación. Así podemos concluir que de los océanos, ríos y plantas, el vapor de agua llega a la atmósfera. La condensación es el proceso de cambio de estado de vapor a líquido. Esta transición de fase forma nubes de agua líquida y en la atmósfera puede verse en forma de nubes o de rocío. Un ejemplo de la condensación en la vida cotidiana sucede cuando se forman gotitas de agua en la superficie de un vaso que contiene una bebida fría, principalmente en un día húmedo de verano. La transpiración es el proceso por el cual el agua que las plantas reciben, ya sea por un proceso natural, como la precipitación, o porque son regadas, se absorbe por las raíces y se evapora a través de los estomas o de los poros. Del agua transpirada que pasa por una planta, tan solo el 1% se aprovecha en el crecimiento de ellas, mientras que el 99% restante pasa a la atmósfera. Todas las plantas,
como los hongos o animales transpiran. De hecho, el ser humano también lo hace, pero en nuestro caso se conoce como evapotranspiración y se basa en el sudor que emitimos para refrigeración corporal. La transpiración es un proceso fisiológico que está controlado por estomas en el mundo vegetal. La precipitación es agua líquida, helada o engelante, como puede ser la lluvia, el granizo, la nieve o aguanieve que cae de las nubes y llega al suelo. En promedio, en la Tierra caen 980 milímetros de precipitación cada año sobre los océanos y continentes del mundo. Cabe mencionar que en algunas regiones la precipitación es menor, debido a las condiciones climáticas y a la distribución del vapor de agua. La escorrentía o escurrimiento ocurre cuando el volumen de las precipitaciones es excesivo y el suelo no lo puede absorber, debido a que está saturado o a que es impermeable. Entonces el agua avanza hacia la corriente más cercana. De esta manera, los ríos y los lagos son el resultado del escurrimiento. La mayor parte del agua regresa a los océanos y el ciclo del agua comienza de nuevo. Este es el esquema final de los componentes del ciclo hidrológico. ¿Por qué es tan importante el rol de los océanos? Esto es debido a que el 71% de la superficie de la Tierra está cubierto por ellos. Ahí es donde se encuentra la mayor parte del agua que participa en el ciclo hidrológico y contienen aproximadamente el 97% del agua de la Tierra. La tasa de evaporación es más alta sobre aguas oceánicas cálidas, donde por su rápido movimiento las moléculas de agua chocan frecuentemente y escapan a la atmósfera como vapor. Se producen altas tasas de evaporación en invierno cuando una masa de aire frío pasa sobre una corriente oceánica cálida que fluye hacia el polo junto a una costa continental. La gran diferencia en las temperaturas del aire y del agua intensifica la evaporación. De toda la evaporación que ocurre sobre los océanos, un poco más del 90% de la humedad cae directamente al mar como precipitación. Después de haber pasado miles de años en el océano, en promedio las moléculas de agua pasarán solamente 9 días en la atmósfera antes de regresar a la Tierra, y el 10% restante de la humedad se transporta sobre el suelo y cae como precipitación. La importancia de la radiación solar. La circulación general se debe al balance energético que presenta la Tierra, la cual es mayor en el ecuador y menor en los polos. La del ecuador se mueve a los polos y la de los polos trata de moverse al ecuador, presentándose así un patrón de la circulación general de la atmósfera. En este esquema podemos ver el comportamiento de la radiación solar en la Tierra. La barra de la izquierda nos indica cómo es mayor el calentamiento en el ecuador en comparación en los polos. Todo esto impulsa el tiempo atmosférico. ¿Por qué es tan importante en el tiempo atmosférico? Todo depende del Sol y de la distribución de la energía que emite cuando alcanza la atmósfera y el suelo de nuestro planeta. Cerca del ecuador, los rayos solares inciden de forma perpendicular en la superficie terrestre, pero en los polos forman un ángulo agudo menor que 90 grados. Esto significa que la misma cantidad de energía que en el ecuador se distribuye sobre determinada área, en los polos se distribuye sobre una superficie más extensa. El resultado de esto es lo que mencionamos anteriormente. El ecuador es más cálido y los polos son más fríos. Como mencionamos anteriormente, la distribución desigual de la energía solar entrante a la Tierra crea un desequilibrio en las temperaturas que a su vez es el factor que produce algunas circulaciones globales dominantes. Una de esas circulaciones principales es la célula de Hadley. Esta transporta el calor del ecuador hacia las regiones subtropicales tratando de acercarlo a los polos. Existen otras estructuras de circulación importantes como son las células de Ferrel, que ocupan las latitudes medias, y las células polares, que se forman en latitudes extremas. La circulación de Walker desplaza el aire de este a oeste y en sentido vertical en los trópicos.